Bueno, en este vídeo vamos a adentrarnos en el cálculo de pH y vamos a ver los diferentes ejercicios que nos vamos a encontrar en este tema. En primer lugar vamos a calcular el pH de disoluciones de ácidos o de base fuerte. En segundo lugar nos centraremos en los ácidos o bases débiles. En tercer lugar en la mezcla de disolución de ácidos fuertes o de base fuerte. Y por último lugar en la mezcla de ácido fuerte y ácido débil o de base fuerte y base débil. Los casos de ácido débil y base débil, de dos ácidos débiles o dos bases débiles, no se ven en este curso de segundo de bachillerato. En el primer caso, en el caso de ácido fuerte o base fuerte, lo que tenemos que recordar qué se entendía por ácido fuerte o base fuerte. Un ácido fuerte es aquel que se disocia totalmente. ¿Y qué implica el disociarse totalmente? Bueno, pues que su grado de disociación es prácticamente 1. Es decir, que partiendo de una consideración de que su molaridad inicial del ácido es de valor m, pues va a reaccionar una cantidad alfa de esa cantidad inicial para dar m alfa y m alfa, y por tanto en el equilibrio de ácidos sin disociar me quedaría m menos m alfa. Eso es así para todos los ácidos o todas las bases. Ahora bien, al haber dicho que alfa es prácticamente 1, ¿qué observamos en el equilibrio? Bueno, pues que de ácido sin disociar prácticamente me quedaría 0. De concentración de protones, pues lo que nos quedaría m por 1, que es la molaridad del ácido, que es lo que hemos puesto aquí, y de concentraciones del anión, pues también nos quedaría la molaridad del ácido m únicamente. Lo que nos interesa para calcular el pH es la concentración de protones. Por tanto, en un ejercicio en el que aparezca un ácido fuerte, la concentración de protones coincide con la molaridad del ácido. Y para calcular el pH únicamente tendremos que hacer el menos logaritmo en base 10 de esa concentración de protones. Ahora tendremos que tener en cuenta cuando las disoluciones sean muy diluidas, porque en ese caso también tendríamos que tener en cuenta los protones procedentes de la autoionización del agua. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Vamos a hacer tres ejercicios sobre ácidos fuertes o bases fuertes. En primer lugar, un ejercicio para calcular el pH o el de ácido fuerte como el ácido clorhídrico o el hidróxido de potasio directamente, y después otro en el que tendremos que recordar también algunos conceptos de disoluciones. En el primer ejercicio nos dicen, apartado A, calcula el pH de los siguientes casos. El primero es la disolución de ácido clorhídrico 10 elevado a menos 3 molar. Como hemos dicho, en el caso de la disociación del ácido clorhídrico en presencia de agua, el cloruro de hidrógeno disuelto en agua, para dar protones, osonio y cloruro, la concentración de protones coincide con la molaridad del ácido, que es 10 elevado a menos 3. Por tanto, el cálculo del pH es directo. Sería hacer el menos logaritmo de 10 elevado a menos 3, que nos da 3. Recordad que hacer el menos logaritmo de una potencia de 10 lo que nos da es el exponente, y al ser con signo menos, pues el exponente cambiado de signo. Por eso, en este caso, el pH de esta disolución sería pH 3. ¿Qué ocurriría si tuviésemos una base? Bueno, pues aquí nos dan una disolución de hidróxido de potasio. Recordemos que en el caso de las bases, lo que tenemos que calcular en primer lugar es en lo que se disocia la base, que es principalmente cuando tenemos bases que son hidróxidos, en la liberación de OH. Y por tanto lo que vamos a calcular es la concentración de OH. Es aquí la que es igual a la molaridad de la base, es la concentración de OH. Por tanto, como nos dan que la concentración de la base es 10 elevado a menos 2, pues la concentración de OH, que sería la que libera el hidróxido de potasio, pues sería 10 elevado a menos 2 la concentración de OH. Y eso hace que el pOH pues sea el menos logaritmo de la concentración de OH, que es igual a 2. Para calcular el pH, recordemos la relación que sacábamos entre pH y pOH a partir de la autoionización del agua. Se sabe que siempre se cumple que pH más pOH es igual a 14. Por tanto, para calcular el pH, si sabemos el pOH, lo único que tendríamos que hacer sería a 14 restar el pOH, y eso nos daría un valor de 12. Ahora bien, ¿y si nos dicen en este caso
que calculemos la disolución de ácido clorhídrico, el pH de la disolución de ácido clorhídrico 10 elevado a menos 8 molar? Bueno, pues intuitivamente diríamos, pues pH 8, pero ojo, no podemos hacer el menos logaritmo de 10 elevado a menos 8, porque si el pH resultante de una disolución de un ácido nos da un valor de 8, es un pH básico, y entonces hay una incoherencia. No podemos tener un pH básico con un ácido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues lo que está ocurriendo aquí es que en los ejercicios anteriores, en el A y en el B, sobre todo bueno, en el A, que es el que tiene más similitud con este, en la concentración de protones no estamos teniendo en cuenta los protones que aporta el agua en su autoionización. Recordemos que en una disolución neutra veíamos que la concentración de protones era 10 elevado a menos 7. Y en una disolución ácida la concentración de protones es mayor de 10 elevado a menos 7. ¿Pero por qué? Bueno, pues por el ácido que tengo disuelto. Principalmente es el ácido que tengo disuelto el que aporta los protones. Salvo que el ácido que tengo disuelto tenga una concentración similar a ese valor de 10 elevado a menos 7. Entonces, en ese caso también tendría que tener en cuenta el grado de autoionización del agua. Por tanto, al ser una disolución muy diluida, hemos de tener en cuenta esa autoionización del agua, y para ello pues tenemos que utilizar la constante de autoionización del agua, Kw, que sabíamos que era la concentración de protones por concentración de OH, y en este caso la concentración de protones son debidos a concentración de protones del agua y la concentración de protones del cloruro de hidrógeno, del ácido clorhídrico, por la concentración de OH debida al agua, y eso nos tiene que dar 10 elevado a menos 14. La concentración de protones debido al ácido clorhídrico la conocemos, es 10 elevado a menos 8. La que desconocemos es la del agua. ¿Cómo calculamos la del agua? Bueno, pues sabiendo que la concentración de protones del agua y de OH del agua va a ser la misma, porque por cada mol de agua que libera un protón para formar un osonio, pues es porque hay otro OH que se ha liberado en la misma proporción. Siempre la proporción va a ser la misma. Entonces, si calculásemos esto, pues nos quedaría como una ecuación de segundo grado, x cuadrado más 10 elevado a menos 8 por x menos 10 elevado a menos 14, y resolviéndola nos daría que la concentración de protones debida a la autoionización del agua tiene un valor de 9,51 por 10 elevado a menos 8. Si ahora queremos calcular el pH, pues tendríamos que hacer el menos logaritmo de la concentración total de protones, que serían los 9,51 por 10 elevado a menos 8 debidos al agua, y los 10 elevado a menos 8 de la concentración del ácido. Al hacer el menos logaritmo de la suma de esos dos valores, nos da un pH de 6,97, que si vemos es prácticamente neutro, pero es ligeramente ácido al ser menor que 7. En el segundo ejercicio nos preguntaban cuántos gramos de hidróxido de sodio hay que diluir en agua para tener 1 litro de disolución de pH 12. Puesto que en este caso nos dan el pH y por tanto el pOH, podemos sacar la concentración de OH. Así, si el pH es 12, el pOH valdría 14 menos el pH, que es 2, y por tanto la concentración de OH es 10 elevado a menos 2 moles por litro. Y esa concentración de OH será la misma que la concentración de la base de la que derivan esos OH, que es el hidróxido de sodio. Por tanto, concentración de OH y concentración de NaOH será igual. Si sabemos la concentración y nos piden los gramos de NaOH y la concentración está expresada en unidades de molaridad, pues podríamos utilizar que pues la masa es la molaridad por el volumen de disolución por la masa molar, en este caso la molaridad 10 elevado a menos 2, que hemos obtenido del pH, el volumen de la disolución 1, porque nos dicen que es para tener 1 litro de disolución, y la masa molar del hidróxido de sodio, que es 40. Total 0,4 gramos de hidróxido de sodio. Y en el ejercicio 3 sería igual, pero bueno, en este caso pues nos dan, no nos piden la masa, sino que nos piden volumen de una disolución. Por tanto, tendremos que recordar conceptos de disolución. Es decir, es más un problema de disoluciones que un problema de ácidos y bases. Lo único que tener en cuenta de ácidos y bases es el valor del pH. Al saber que el pH es 3, la concentración de protones es 10 elevado a menos 3, y esa será la concentración molar del ácido.
A través de factores de conversión o por fórmulas podremos calcular lo que nos piden. En este caso, bueno, en primer lugar calculamos la masa de ácido clorhídrico, que sería la masa de soluto de la disolución, molaridad por volumen por la masa molar, y nos daría ese valor de 0,0365. Con el tanto por ciento calcularíamos la masa de la disolución y obtendríamos una masa de disolución de 0,146 gramos de disolución, y con la densidad calcularíamos el volumen y nos daría un valor de 0,13 centímetros cúbicos. En este segundo caso, pues tenemos ya no ácidos fuertes o bases fuertes, sino ácidos débiles o bases débiles. Y como hemos comentado alguna vez, pues a la hora de trabajar con ácidos o bases débiles nos habrán de dar o nos pedirán una variable que nos indique que ese ácido es débil. ¿Qué variables son? O bien el grado de ionización o bien las constantes K sub A o K sub B, en función de que sea ácido o base. ¿Qué es el primer dato? Bueno, ¿qué utilidad tiene alfa? Lo hemos visto en el tipo 1 de ejercicios de ácido fuerte. Sabemos que un ácido, inicialmente de concentración M, se va a disociar una cantidad alfa, por tanto, produciendo M alfa en la concentración de osonio y M alfa en la concentración del anión A, y me quedaría M menos M alfa, que es M por 1 menos alfa de ácido sin disociar. Por tanto, la concentración de protones en este caso tendrá un valor de M por alfa, ya no es M como en el ácido fuerte, aunque esta fórmula es válida para los dos, lo que pasa es que en el ácido fuerte alfa valía 1 y por eso nos quedaba M. Y a partir de ese valor de concentración de protones podemos calcular el pH con M alfa, que es el que nos interesa. ¿Qué ocurre en el caso de que, pues que tengamos la constante? Porque ese sería en el caso de que tengamos el grado de disociación. Y si nos dan la constante, bueno, pues a partir de la constante podemos escribir con la ecuación de la constante y sacar una relación entre los datos que nos dan, que suelen ser la molaridad y la constante, y la concentración de protones. La constante para esta reacción pues sería igual a la concentración del anión A por la concentración de protones en forma de ion osonio partido por la concentración del ácido sin disociar. Eso sería igual a, teniendo en cuenta que la concentración del anión A y la concentración de protones es la misma, pues nos quedaría concentración de protones al cuadrado partido por la concentración del ácido sin disociar, que hemos visto que es M por 1 menos alfa, y por eso ponemos aquí M por 1 menos alfa. Y teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos alfa es despreciable, ¿y cuándo vamos a considerar que alfa es despreciable? Es decir, que alfa es muy, muy, muy pequeño. Pues cuando al dividir m entre K sub A nos dé un valor mayor que 1000, es decir, que haya una diferencia de órdenes de magnitud de al menos 10 elevado a 3. Normalmente pues la molaridad va a estar en valores de 0,1, 0,5, 0,01 y la K sub A suele ser en el entorno de 10 elevado a menos 5, por eso vamos a poder prácticamente despreciar alfa frente a 1 siempre. Al despreciar alfa frente a 1, el denominador nos quedaría m y podríamos despejar la concentración de protones y nos quedaría que la concentración de protones es igual a la raíz de K sub A por m. Otra ecuación para los problemas de ácidos o bases débiles. Una ecuación que no hay que saberse si sabemos deducirla. ¿Y qué relación existe entre la constante y el grado de disociación? ¿Qué son los datos? Bueno, pues también lo vimos en clases anteriores, y la relación existente entre K sub A y alfa es que K sub A es m por alfa cuadrado partido por 1 menos alfa, y cuando se puede despreciar alfa en frente a 1 en el denominador, pues nos quedaría que K sub A es igual a m por alfa cuadrado, que será la que podamos utilizar en muchos casos. Pues bien, vamos a hacer dos problemas de ácidos o de bases débiles. ¿Vale? En este caso son problemas de ácido débil, pero con base débil sería exactamente igual. En el primer caso nos piden calcular el pH y alfa del ácido acético 0,5 molar, que tiene una constante de 1,8 por 10 elevado a menos 5. En este caso la concentración de protones, ¿qué fórmula utilizaríamos? Bueno, pues la relación existente entre el K sub A y M, que es la raíz de K sub A por M. La raíz de K sub A la tenemos 1,8 por 10 elevado a menos 5 por
el 0,5, que es el valor de la molaridad del ácido, eso me da un valor de 0,003, y entonces con eso el pH es el menos logaritmo de ese valor, que nos da 2,52. Como nos decían que también calculásemos el grado de disociación, pues calculamos el grado de disociación a partir de la relación existente en la primera ecuación, que es la de concentración de protones igual a m por alfa. Por tanto, alfa es concentración de protones entre m, eso nos da un valor de 0,006, o lo que es lo mismo, 0,6%. Y en el ejercicio 5 nos dicen, queremos neutralizar con hidróxido de sodio dos disoluciones del mismo pH, pero de distintos ácidos. ¿Cuántos gramos de sosa se necesita para neutralizar? Apartado A, 1 litro de ácido clorhídrico de pH 3, que es un ácido fuerte. ¿Por qué sabemos que es un ácido fuerte? Bueno, porque no nos dan casus A ni alfa. Y apartado B, 1 litro de ácido acético etanoico de pH 3. Aunque aquí en el enunciado no lo he puesto, tendríamos el dato de casus A, que hemos visto en el apartado anterior, de 1,8 por 10 elevado a menos 5. Pero nos tendrían que dar ese dato para saber que ese ácido es débil. En el primer caso, en el caso del apartado A, si lo que queremos es neutralizar 1 litro de ácido de pH 3, bueno, pues en primer lugar pongamos la reacción de neutralización o equivalencia entre un ácido y una base. Recordemos que un ácido se va a unir a una base para formar sal, la sal, y agua. Normalmente los ejercicios que vamos a tener son siempre así. De tal manera que como los ácidos y las bases que vamos a ver en este tema, como indicamos en el encabezado, son con un solo hidrógeno o un solo OH, el ajuste de estas cuatro sustancias siempre va a ser 1, 1, 1, 1. ¿Qué implica? Pues que el número de moles de ácido va a ser exactamente el mismo que el número de moles de base. Por tanto, nuestro objetivo va a ser el calcular el número de moles de ácido que hay en ese litro de disolución y a partir de ahí, pues calcular la base. Como nos dicen que el pH es 3, la concentración de osonio, bueno, aquí he puesto protones, pero entendemos que es osonio, o protones liberados del ácido clorhídrico, pues es 10 elevado a menos 3, y esa será la concentración del ácido. Recordemos que en un ácido fuerte la concentración de protones coincide con la molaridad, con la concentración molar del ácido. Si esa es la concentración del ácido, se necesita la misma cantidad de NaOH. Por tanto, la molaridad del NaOH es 10 elevado a menos 3, el volumen era 1 litro, y la masa molar, que es 40. Al hacer esa operación, pues necesitaríamos 0,04 gramos de hidróxido de sodio para neutralizar, es decir, para acabar con el efecto de todo el ácido clorhídrico disuelto y que todo el ácido clorhídrico se haya combinado con el hidróxido de sodio formando cloruro de sodio. Ahora bien, en el apartado B, la sustancia que tenemos no es un ácido fuerte, sino que es un ácido débil. ¿Eso qué implica? Que sí, el pH es 3 y podemos pensar que la cantidad sería la misma. Pero aquí ocurre lo siguiente, al ser el pH 3, la concentración de protones también es 10 elevado a menos 3, eso no cambia. Pero ya no es directamente M, sino sería M por alfa. Como en este caso alfa no lo tenemos y M no lo conocemos, es la que queremos calcular, tenemos que utilizar otra expresión para calcular ese valor de la molaridad del ácido débil. Y utilizamos la segunda ecuación de las que tenemos arriba, que sería la de raíz de casus A por M. Por tanto, despejando de ahí, M sería, pasando la raíz cuadrada de aquí a en forma de cuadrado aquí, nos quedaría que M es igual a la concentración de protones al cuadrado partido por casus A, que ya digo que sería un dato, aunque en el enunciado no aparezca, aparecía en el problema anterior. Y nos permite calcular la molaridad de ese ácido débil, que es 0,055 moles por litro. Para neutralizar 1 litro de ese ácido necesitamos la misma cantidad de moles de NaOH. Por tanto, la molaridad por litro es la misma, 0,055
por un litro y por la masa molar, que es 40, nos daría 2,22. Es decir, para neutralizar la misma cantidad en volumen de disolución de dos ácidos del mismo pH, uno siendo débil y otro siendo fuerte, necesitamos 55 veces más de base para neutralizar el ácido débil que para neutralizar el ácido fuerte. ¿Y qué ocurre en el caso de mezcla de ácidos y o bases fuertes? ¿Vale? Mezcla de ácidos y bases fuertes, o mezcla de ácidos o mezcla de bases. Si mezclamos dos ácidos fuertes, como por ejemplo el ácido clorhídrico y el ácido nítrico disueltos, bueno, pues ¿cuál será el pH? Si el pH lo entendemos que es el menos logaritmo de la concentración de protones, lo que tendremos que plantearnos es ¿de dónde vienen esos protones? Bueno, pues ese va a ser el ejercicio 6. Y en el ejercicio 7 lo que vamos a tener es pues un ácido fuerte y una base fuerte. El ácido fuerte neutraliza el efecto de la base neutraliza el efecto del ácido, y la disolución sería neutra si las cantidades, es decir, el número de moles de ácido y de base es el mismo, si no, será distinto. Vamos a verlo. Entonces, en el ejercicio 6 nos dicen que mezclamos dos ácidos fuertes. El pH me lo va a marcar la suma de los protones aportados por ambos ácidos, el número de moles de ácido clorhídrico y por tanto el número de protones que el ácido clorhídrico aporta, que son estos de aquí, es igual a la molaridad del ácido por el volumen de ácido. La molaridad me dicen que es 0,02, el volumen me dicen que es 100 centímetros cúbicos, que en litros es 0,1, y de ahí obtenemos los 0,002 moles de protones que aporta el ácido clorhídrico a esa disolución total. ¿Cuántos protones aporta el ácido nítrico? Del mismo modo, el número de moles de ácido nítrico es igual al número de moles de protones que aporta, y es igual a molaridad por volumen, la molaridad 0,01, el volumen 300 centímetros cúbicos, que es 0,3, y eso nos da 0,003 moles. Para calcular el pH, pues tenemos que calcular la concentración de protones, y la concentración de protones será la suma de los moles aportados por uno y por otro, los 0,002 y los 0,003, dividido entre el volumen total, los 100 centímetros cúbicos, 0,1 litros, más los 300 centímetros cúbicos, 0,3 litros. Eso nos da una concentración total de 0,0125, y a partir de ahí calculamos el pH por menos logaritmo y nos da un valor de 1,9. Pero si nos encontramos con ácido y base fuerte, tendremos que ver lo que decíamos. Tendremos que ver quién es el que queda en exceso, porque si no queda ninguno en exceso, si tenemos la misma cantidad de uno y de otro, el pH es neutro. Pero si tenemos más de ácido o más de base, el que quede en exceso es el que marcará el pH. Por tanto, el primer objetivo es calcular también el número de moles. ¿Cuántos moles de ácido tenemos? Pues tenemos 0,002. ¿Cuántos moles de base tenemos? Pues tenemos 0,003. Por tanto, sobrarán 0,001 moles de base, porque 0,002 se unirán con 0,002 de base para dar 0,002 de sal y de agua, y nos quedará en exceso 0,001 mol de NaOH, y será esa cantidad la que marcará el pH resultante. Como es una base, la que queda en exceso, no calculamos el pH, sino el pOH inicialmente, y por tanto la concentración de protones. La concentración de protones que quedará en esa disolución me lo dará la cantidad en exceso, ¿vale? No sé si voy a ser capaz de poner aquí exceso, pero pondré una EXC para que entendamos qué es exceso, el 0,001, partido por el volumen total, suma de ambos volúmenes, y con el valor obtenido pues haríamos el menos logaritmo, obtendríamos el pOH, y al restárselo a 14 obtendríamos el pH, 11,4. Y el último caso es que tengamos una mezcla de ácido fuerte y de ácido débil,
o de base fuerte y de base débil. ¿Qué ocurrirá aquí? Bueno, pues el ácido débil es un ácido que tiende a disociarse poco, recordemos, tiende a disociarse poco. Y tendremos el ácido, por ejemplo, el ácido etanoico, que liberará protones y nos quedará el ion etanoato. Cuando yo añada un ácido fuerte, el ácido fuerte tiene tendencia a liberar muchos protones. Esos protones del ácido fuerte son un ion común a los protones del ácido débil. ¿Eso qué hará? Que el equilibrio del ácido débil se vea desplazado hacia la izquierda, es decir, se ionice menos que si estuviese únicamente en agua pura. Y tendremos que tener en cuenta ese efecto ion común de la manera que utilizaremos la constante del ácido. Por ejemplo, ejercicio 8 dice calcula el pH y el grado de disociación de una disolución de ácido acético 0,5 molar en A, agua, y B, si a un litro de disolución se le añade 1 centímetro cúbico de ácido clorhídrico 1 molar. El apartado A ya lo hemos hecho en el ejercicio 4 y obteníamos un valor de 2,52 y un grado de disociación de 0,06. Para hacer el apartado B, bueno, pues tendremos que tener en cuenta eso, tendremos que tener en cuenta que aquí ese grado de disociación, bueno, yo creo que hay un error, no es 0,06, era 0,006, falta un 0. Si hemos de tener en cuenta que bueno, el número de moles de ácido clorhídrico que hemos disuelto. El número de moles de ácido clorhídrico lo calculamos multiplicando la molaridad por el volumen, que es 1 centímetro cúbico, por eso 0,001, y nos da 0,001 mol. 0,001 mol que vamos a diluir en ese litro y 1 centímetro cúbico, que vamos a aproximar el volumen a 1 litro. Por eso aquí estamos dividiendo por 1. Realmente tendremos que dividir por 1,001, pero el resultado sería prácticamente igual. Es decir, lo que estamos aquí haciendo es un problema de ion común aplicado a ácidos y bases, a través de la constante de acidez. La constante de acidez del ácido acético, que hemos simbolizado como HACO, bueno, sería CH3COO, el etanoato, el ion etanoato, el ion debido al ácido débil, por la concentración de protones partido por la concentración del ácido sin disociar, pues sería el valor de la constante. Si sustituimos por lo que sabemos de ácido acético, M por alfa prima, ya no es el alfa anterior, por concentración de protones, M por alfa prima, más los protones aportados por el ácido, que eran 0,001 partido por el volumen total, y dividido por el ácido acético sin disociar, que era M por 1 menos alfa. Ahora el M no se puede simplificar, porque en el paréntesis de... Bueno, podríamos simplificarlo con este M de aquí arriba, pero bueno, no nos interesa, da igual. Total, que podríamos despejar de aquí y nos quedaría pues una ecuación para resolver pues ese alfa prima, que sería una ecuación de segundo grado, teniendo en cuenta que K sub A vale 1,8 por 10 elevado a menos 5, pasaríamos al primer miembro, despejaríamos el alfa prima y obtendríamos un valor de alfa prima de 0,005, que como vemos es ligeramente menor al anterior, que era de 0,006. Recordemos que hemos dicho que falta, en esta cifra falta un 0. Y eso es debido a que hemos añadido muy poca cantidad de ácido fuerte. Si no, este grado de disociación habría bajado mucho. Y sabiendo ese grado de disociación, ya podemos calcular este paréntesis, que es el de la concentración de protones, y con ello calcular el pH. Por tanto, la concentración de protones nueva sería la debida al ácido fuerte, la debida al ácido débil, molaridad por el nuevo alfa prima, y me da un valor de 0,0035, y a partir de ahí calculamos el pH de 2,45.